qué exactamente necesita tener o hacer mi negocio para yo llegar ahí, para llegar a esa línea, a esa tarjeta de crédito de $50,000. Tengo que generar X cantidad al mes, tengo que tener más de 6 meses, como ya mencionaste, como negocio establecido. ¿Qué tengo que tener? ¿Qué busca que ve el banco en mi crédito y a nivel negocio? Esto es lo maravilloso de la tarjeta de crédito, ¿no? Que tengo clientes que han conseguido tarjetas de $100,000 al 0% de interés y que su negocio no había movido ni un dólar. Pero ¿qué pasa si a lo mejor el negocio no va por la línea que nosotros esperábamos y las cosas no salen tan bien como nosotros estábamos esperando? Y nosotros pedimos un préstamo al banco o a cualquier otra entidad financiera para hacer crecer un negocio que al final del día, pues no creció. Hoy vamos a hablar de la gasolina que todo negocio, mi Eric, necesita para explotar. El financiamiento, señores. Así mismo es, mi Pao, porque muchos dueños de negocios latinos cometen el error de crecer solo con sus ahorros, y eso es muy lento. Bueno, ¿sabían que en el 2026 hay miles de millones de dólares en grants o subvenciones o dinero que no tienes que devolver como préstamos también a bajo interés, esperando por ti? Bueno, pues hoy vamos a quitarle ese miedo que le tenemos a la palabra deuda. Hoy les vamos a enseñar la diferencia entre la deuda mala y la deuda inteligente y cómo preparar su negocio para que el banco les diga sí a ese préstamo. El sí que todo el mundo quiere, desde líneas de crédito hasta cómo usar tu ITIN para fondear tu sueño. Si tu negocio ya vende, es hora de que crezcas en grande. Esto es así, porque esto es Desde Cero. Otro episodio Desde Cero que no se pueden perder y que tienen que compartir. Muy importante, aquellos que tienen negocios, aquellos que están empezando a emprender y aquellos que quieren tener un negocio pero lo están pensando todavía y no saben ni por dónde empezar. Hoy le tenemos un episodio especialísimo porque hay 3 pilares importantes que son clave para el éxito de un negocio aquí en este país, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Y para eso hay que contar con un experto, una experta que nos ayude a entenderlo. ¿O no, mi Pau? Así es, mi querido Eric. Y antes de que la presentes, les voy a dar un dato bien interesante, pues como para ir abriendo el caminito. Se estima que los negocios latinos aquí en los Estados Unidos han aportado entre el 2025 y lo que vamos del 2026, $4 billones. Si los negocios latinos fueran un país independiente, seríamos la tercera economía de más rápido crecimiento del mundo. Y yo quiero ser parte de ese Yo crecimiento. quiero formar parte de ese mundo, así que hoy les vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Victoria Álvarez, una mujer que no solamente es emprendedora, además es argentina, hay que decirlo, es guapísima, pero dentro de todo es una consultora de negocios y conoce muy bien de eso que le hablaba al principio del programa, del episodio. Y es esos 3 pilares importantes para el éxito de un negocio aquí en Estados Unidos. Bienvenida Desde Cero. Le entramos desde cero, ¿te parece? Entramos desde cero, gracias. Me Gracias gusta. por la invitación. La invitación. Gracias a ti por aceptar. Felices de tenerte aquí, ¿eh? Sí. Ay, yo Porque muy feliz. a Paulina y a mí nos gusta mucho esto de los negocios y de emprender y todo el día, pero a veces andamos un poco confusos en cómo empezar, por dónde le entra el agua al Yo creo que eso le pasa a mucha gente, que tienen una gran idea y que seguramente esa idea tiene un gran potencial, pero al momento de plasmarlo en números, se bloquean. 100%. 100%. Y acá es donde hago la primera diferenciación, que es el que tiene la idea y que va a comenzar al que ya tiene el negocio. Cuando uno tiene una idea y va a comenzar, tiene que saber que va a invertir mucho tiempo y mucho dinero y puede que no le vaya del todo bien. Y eso es algo que yo siempre aclaro porque he trabajado con tantas marcas, tantos dueños de negocios o tantas personas que tienen la idea brillante, pero sí saber que necesitan inversión de dinero, inversión de tiempo y esto, ¿no? De que no es de la noche a la mañana, especialmente cuando es un negocio que está comenzando, no es de la noche a la mañana, van a fluctuar hasta que se estabilice, mínimo va a tardar 1 o 2 años en En estabilizarse. Yo creo que ese es el gran desespero que tenemos muchos cuando empezamos un negocio, es que queremos ver los frutos. No sé si te ha pasado, Paulina, incluso en el trabajo. Llegamos a un trabajo nuevo, abrimos un negocio nuevo, entramos y queremos que el éxito sea de inmediato. Y evidentemente en cualquier negocio, al igual que en las inversiones, hay altas y bajas, pero para esas altas hay que estar preparado, al igual que para esas bajas. Y esas bajas a veces llegan porque no hay estructura,
porque no hay un sistema, porque no tenemos una forma correcta de manejar ese negocio específicamente, aunque yo creo que en el mundo de los negocios casi toda la estructura viene siendo muy parecida cuando vamos organizándolo. Cuéntanos un poco acerca de esa primera clave. Yo quiero saber exactamente esa primera clave porque, y ojo, quiero entrar desde el contexto de que en nuestros países también nos acostumbran mucho a lo que veníamos hablando, de que, bueno, el negocio simplemente hay que cuidarlo, usted no se endeude, usted no se mete en problemas, siempre abra la puerta, maneje sus empleados, que nadie le diga lo que tiene que hacer y el negocio es suyo y no se mueva de ahí. Vamos a hablar de esa primera clave para el éxito, para el crecimiento, que es simplemente eso, éxito. Sí, la primera clave es la estructura. Y acá es donde yo siempre digo, hay muchísimos negocios que esto tampoco lo tienen claro. No tienen una estructura sólida. ¿Qué significa una estructura sólida? Y lo más básico de un negocio es tener una compañía registrada, que si no vas a utilizar el nombre de la compañía para el nombre fantasía, tenés que tener el DBA, que es Doing Business As, también registrado, porque luego vas a abrir una cuenta de banco con el nombre de tu compañía y vas a conectar plataformas de pago para ese negocio. Entonces, además, vas a construir una página web seguramente y esta página web tiene políticas de privacidad y términos y condiciones que están ligados a esa LLC y que debe tener sí o sí el DBA con el que estás operando. Y esto la mayoría de los negocios no lo saben y es lo que después trae problemas con las plataformas de pago, que es donde va tu dinero, tenés una disputa o algo que pasa que tu servicio no fue el correcto o que alguien te pidió una devolución. Y si no coincide el nombre de tu LLC con el DBA, con las plataformas de pago, con la cuenta de banco, es probable que las plataformas te retengan el dinero. Y me ha pasado bastante. Mira, y es algo fundamental porque lo que es necesario que ingrese al negocio, pues es el dinerito. Hablabas de inversión y muchas veces las personas pues no tienen eso en cuenta. Piensan que nada más con tener la idea y ahí que vaya avanzando y ahí vamos viendo y conforme lo que vaya ganando al inicio, nos vamos ajustando. Aproximadamente, ¿cuánto cuesta tener un negocio en Estados Unidos para arrancar? ¿De cuánto debe ser esa inversión mínima? Bueno, ahí vamos a dos tipos de negocios, que está el negocio digital y el negocio físico. Para un negocio físico y podemos hablar de unos mínimo $50,000. Depende, ¿no? O sea, de Ujú. ahí para arriba y muchísimo más. El negocio digital es distinto. Puedes empezar con mucho menos inversión. Obviamente una LLC que te puede costar de entre $400 a $600 más. Bueno, crear tu página web si es 100% digital, un poquito de marketing, de pauta. Podrías empezar un negocio digital con $10,000, que esto puede ser de tu bolsillo, también puede ser del banco. Puedes comenzar un negocio con el dinero del banco, que es una de las la tercera pata que yo siempre hablo. Pero aquí es donde yo siempre digo ¿es un poco riesgoso? Sí, porque es una idea nueva. Nunca sabes cómo te puede ir. Te puede ir muy bien y escalás, es un país hermoso porque te da todas las oportunidades, todos los beneficios para poder generar dinero y estamos creo que en el mejor país del mundo para un emprendedor, pero también es riesgoso porque acá se pierde y se pierde grande. Ahora, fíjate que qué bueno que Pau hace esa pregunta porque al margen del dinero también está lo que tú hablas, es decir, cuán exitoso va a ser ese negocio. Puede que sí, como puede que no. Pero tiene que haber un margen de error aquí o allá para no trabajar dentro de ese margen. Es decir, ¿cómo me preparo? Si es un negocio, vamos a hablar de los dos tipos de negocios que tú mencionas, si es un negocio físico o un negocio digital, ¿cuáles serían entonces esos elementos de esa ecuación para que el negocio dentro de todo, dentro de ese margen de error que existe, porque unos fracasan y otros no, pues, ¿cuáles son esos elementos de esa ecuación para que ese negocio sea fructífero? Por lo menos tú como experta, ¿qué dirías que esas personas deben tener esa mujer o hombre de negocios para que pueda ser exitoso ese negocio? Digital o físico, no importa. Bueno, en el caso físico, yo lo que siempre les recomiendo, porque he tenido desde dealer de motos hasta restaurantes, primero los permisos. O sea, necesitas tener los permisos y la clave en un negocio físico es la renta baja. Yo creo que ahí es gran parte del dinero de un negocio se va en la renta y en los permisos. He tenido casos de restaurantes que capaz estuvieron cerrados pagando renta 1 o 2 años. Wow. Sí, O porque el sea, contrato sigue. el Es contrato decir, tú no sigue. te preparaste, esos problemas tuyos. Exactamente. Entonces ahí justamente en este estado de la Florida, los permisos son un tema.
Tengo una experta en permisos con las que trabajo, pero la realidad es que pueden demorar muchísimo y ahí es donde puede llevarte a la quiebra. Entonces, es parte fundamental de un negocio físico. Ahora, un negocio digital es distinto. Creo que hoy se está invirtiendo mucho y lleva muchísimo dinero porque se aumentaron muchísimo los costos de la pauta digital, porque hay mucha competencia. Entonces, ahí es donde uno tiene que guardar ese margen porque uno piensa antes, hace un par de años, ponías un poquito de dinero en pauta digital y llegaban prospectos y leads, y hoy está bastante caro. Victoria, tú dirías que, no sé, Pau, si tú estás de acuerdo conmigo, pero tú crees que al final del día, para iniciar un negocio, antes de tener la plata en la mano, yo creo que podría ser importante más tener un buen crédito que te permita acceder a esa plata sin tener que sea tu dinero el que estás poniendo sobre la mesa. O sea, ¿el crédito vale más para iniciar un negocio que tal vez el dinero en el banco? Es justo lo que iba a preguntar. ¿Qué pasa si tengo una muy buena idea, ya hice ese análisis de riesgo y éxito, pero no tengo el dinero? ¿Cómo le hago? Bueno, el crédito, y a mí esto me lo dijeron y bien arriba este país, es más importante que tener dinero en el banco. Es tu carta de presentación ante los bancos, el reporte de crédito de la zona, El historial crediticio, el score. el crediticio, el score crediticio, el puntaje crediticio. Es tu carta de presentación y en Estados Unidos somos un algoritmo, o sea, no, aquí no es como Latinoamérica donde conoces al gerente del banco y te puede conseguir el mejor producto. No. Aquí tenemos un código, que es nuestro número de seguridad social, y sin ese numerito no haces nada en este país. Nada. Y sin un buen puntaje crediticio, tampoco. Los bancos es lo primero que ven. Hay 3 buros de créditos donde reportan y todo va a depender de tu historial crediticio, ¿no? De tu comportamiento crediticio. Ahora, ¿qué sucede? Es que en Estados Unidos los latinos un 70% tienen el crédito mal. Ok. Y Cuando es tú dices crédito mal, más o menos, ¿en qué puntaje sería eso? de Sería 600 para abajo. 600 para abajo. Y ojo, y hay gente que gana muy bien, Muy bien. pero que tiene un historial crediticio pésimo y no te explicas cómo esas personas con esos ingresos tienen tantos problemas en su historial crediticio. Es mala administración al final del día. Tiene que ser, tiene que ser. Es falta de educación, como yo lo veo. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben que, por ejemplo, estar con una utilización de tu crédito personal del más del 30% te baja el score crediticio. Muchas personas llegan a Estados Unidos y van a Victoria's Secret y le ofrecen una tarjeta con $100 de regalo y no saben que eso afecta tu crédito. Hay un montón de cosas que afectan tu crédito y que no saben porque venimos con la mentalidad primero de Latinoamérica. Segundo, los pagos tardes. Es lo peor que te puede pasar. Ni hablar charge-off collections, que ya eso es una deuda incobrable y eso se te quita después de 7 años. Entonces ahí es como, ya ahí no hay nada que hacer. Pero sí lo que yo siempre recomiendo es educarse para mantener un buen reporte, un score crediticio para que luego los bancos te abran las puertas. Ahora, aquí está el panorama, ¿eh? Llegamos al banco, bueno, vamos a empezar desde cero, ¿no? Vamos para atrás un poquito. Decidí yo hacer un negocio, voy a poner un salón de belleza, por decirte algo, y el lunes voy a ir al banco a pedir un préstamo con mi buen reporte de crédito, es decir, con mi buen historial crediticio de 680, de 750, lo que tenga el crédito. Este lunes me voy a centrar con el banco. ¿Qué debo pedirle al banco en ese momento? ¿Qué debo decirle al banco para que me den ese crédito? Quiero una tarjeta de crédito a nivel personal para luego transferir todo eso a una tarjeta de crédito de negocios. Quiero un préstamo de negocios, aunque no tengo ningún tipo de referencia ni tengo ningún tipo de background, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de bagaje en ese negocio. ¿Qué le digo al banco con mi buenazo crédito para que me den la plata? ¿Por dónde empiezo? Bueno, no, primero yo siempre sugiero esto, ¿no? De previo consultar con un experto. Ahí está. ¿Por qué? Porque puedes tener un buen score crediticio, pero necesitas también tener una LLC, una empresa consolidada de mínimo 6 meses. Y además tener una baja utilización de tu crédito personal.
y esto la gente no lo sabe. Entonces, capaz va al banco, dice, tengo un puntaje súper alto de 700 puntos o más, pero tiene una tarjetita de $2.000 y la usó por $1.000. Y el banco ya, porque sos un algoritmo, no es que ellos no van a ver cuánto dinero tenés en el banco, no van a ver, sí, van a ver tu score crediticio, pero también van a ver todas estas otras cosas. Te van a dar capaz un límite muy bajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preparamos tu perfil para dejarte lindo para la foto, para que el banco te preste. Ahí está la ¿Y cómo magia. los pones guapos? Les maquillo, Cuéntame. les pongo divinos antes de que vayan al banco. Bueno, primero esto, ¿no? Vemos el reporte y vemos cuánto de deuda tiene, cuánta utilización de deuda tiene, y ahí es donde nosotros le pedimos si es posible que baje esa deuda, ¿no? Porque hay personas que pueden y hay otras personas que no. Segundo, que tenga una LLC para ir a pedir crédito empresarial, que aquí es donde yo siempre hablo de la diferencia. Una cosa es el crédito personal y otra cosa es el crédito empresarial. Jamás, jamás endeudarse en el crédito personal, porque eso va a siempre bajar tu crédito, tu puntaje de crédito. Entonces, siempre pedimos en el crédito empresarial. Entonces, para pedir un crédito empresarial, ¿qué necesitas? Una LLC. De mínimo 6 meses. Puede que ni siquiera hayas nunca cobrado nada, ni movido dinero, ni nada, pero necesitas una LLC creada con una antigüedad de más de 6 meses. Que esté ahí Teniendo esas- registrada. Que esté registrada, la LLC con más de 6 meses, bajo deuda personal y un buen puntaje de crédito. Ahora, pregunta que te hago, porque creo que muchos se deben estar haciendo esta misma pregunta que estoy haciéndome yo. Si yo me dan una cuenta de negocios, vamos a decir un nombre, American Express, por decir algo, me doy una cuenta de una tarjeta de crédito o una línea crediticia de crédito de $50,000, un número ficticio, tampoco se hagan ilusiones. Me dieron esa cuenta y la utilicé $25,000 en mi negocio. Es decir, me pasé del 50% de esa tarjeta de crédito de negocio. ¿Eso tiene alguna repercusión en mi crédito personal o yo puedo seguir pidiendo líneas de crédito a través de mi crédito personal para la compañía, no siendo afectado por eso que acabo de utilizar, por esa utilización del crédito corporativo? Y sé que es un poco enredado, pero lo que quiero saber exactamente es cómo afecta este crédito de negocios a mi crédito personal, que me estás diciendo que lo tengo que cuidar y que no lo puedo usar. Nada, puedes estar endeudado $1.000.000 en el crédito empresarial, que tu crédito personal va a poder seguir subiendo. O sea, me puedo ir a comprar una casa al otro día bajo mi crédito personal, como empleado tal vez de mi corporación, sin meter en líos la corporación y el crédito personal. Bueno, el crédito personal lo metería en Eso es líos. lo maravilloso del Muy crédito empresarial, que no afecta tu crédito personal. Entonces, vos podés tener una deuda súper alta en el lado empresarial y va a quedar en la empresa. Y vos podés, Dios no quiera, pero irte a la quiebra y nunca va a afectarte en el crédito personal. ¿Por qué? Porque el crédito empresarial está dividido. Por eso nosotros siempre te ponemos lindo tu crédito personal para obtener el crédito, el mayor monto posible en el crédito empresarial. Y lo hacemos en fases, porque también depende el orden. Y hay muchísimos bancos, hay más de 4.000 bancos en Estados Unidos, y va a depender de tu empresa. Por ejemplo, si tienes una empresa de camiones, hay bancos que no la ven, que no les fiable no también. la ven confiable una empresa de camiones, o te decimos, no, con este banco no, es mejor ir por este banco. Si tenés una empresa de, no sé, de consultoría digital, es distinto, o sea, va a depender el orden y el rubro de tu empresa. Ok. Ah, Una vez que se cumplen con todos estos puntos, ¿dónde es donde las personas cometen los errores más comunes después de este proceso? ¿Hay más? ¿Se puede cometer otros errores? Para poner el foco ahí, que sepan, Después del proceso después de este proceso de que llegan al banco y entonces piden su préstamo, ¿a qué más se pueden enfrentar? ¿Qué otros baches pueden encontrar? Bueno, la realidad es que una vez que vos ya fuiste al banco, ya Ya lo tienes. Claro. Creo que el crédito ya te perdiste. corrieron el crédito, Como te hacen un una- carpool, Como una entrevista claro. de trabajo. Llegaste a la entrevista de trabajo. Y funciona como un crédito personal, aunque sea para mi negocio. Es igual. Sí, o sea, vos podés ir al banco, pero bueno, sucede esto, ¿qué pasa? Y aquí es donde
la gente tampoco sabe esto. El banco, la persona del banco, no puede ver tu reporte de crédito, no te pide a ver cómo está tu crédito. Te ofrece el producto que quiere y que más le genera comisión. Entonces te dice, bueno, sí, quiero una tarjeta así, no sabe ni qué negocio tenés, ni cómo está tu score crediticio. Entonces, capaz que me pasó, y lo hablo porque me ha pasado. Yo fui a un banco y le digo, sí, tengo esta empresa, no sé qué, no sé cuánto, y me dieron una tarjeta de, en ese momento, $12.000. Yo salí súper contenta y cuando me di cuenta eh, que tenía el score crediticio bajo, porque tenía una alta utilización de una tarjeta súper baja, porque era de $4.000 y la tenía al $2.000, que la iba a pagar ese mismo mes. Y ahí me di cuenta que si yo esperaba y pagaba esos $2.000, me iban a dar una tarjeta de $50.000 mínimo. Wow. What? Entonces Por fue el eso es timing. Por eso es importante, exacto, lo que acaba de decir, el timing, o sea, el tiempo en que hacemos, la secuencia en la que vamos haciendo o requiriendo esas líneas de crédito. Ahora bien, hablábamos de la estructuración de un negocio que hay que evidentemente tenerla preparada porque tampoco tú vas a ir a un banco, por ejemplo, en el caso de los que ya tienen negocios, ir sin un plan de negocio para que el banco te dé una cantidad, digamos, de $100.000 como en una línea de crédito. Por decirte, ellos te van a exigir ciertos documentos, me equivoco, ciertas cosas que ellos necesitan y observar para ver que tu negocio vale la pena darle $100.000. Ahora bien, mi pregunta va por este lado. Y esto creo que es muy importante y creo que muchos se deben estar haciendo esta pregunta. Para llegar a esa línea de crédito, que tú nos estás hablando de una tarjeta de crédito o de una línea de crédito de banco, ¿qué exactamente, además de los 6 meses que nos dijiste ya de la LLC, qué exactamente necesita tener o hacer mi negocio para yo llegar ahí, para llegar a esa línea, a esa tarjeta de crédito de $50.000? Tengo que generar X cantidad al mes, tengo que tener más de 6 meses, como ya mencionaste, como negocio establecido. ¿Qué tengo que tener? ¿Qué busca que ve el banco en mi crédito y a nivel negocio? Bueno, esto es una muy buena pregunta porque he visto financiamientos en negocios que no han, esto es lo maravilloso de la tarjeta de crédito, ¿no? Que tengo clientes que han conseguido tarjetas de $100.000 al 0% de interés Wow. y que su negocio no había movido ni un dólar. ¿Y Claro. cómo lo lograron? Porque estaban bien estructurados, su crédito personal está bien estructurado. Para el banco, esa era una persona fiable. ¿Cómo es una persona fiable? Tiene un buen score crediticio, no tiene deuda personal y esto sí es algo que me olvidé de aclarar, tiene una antigüedad de mínimo 2 años. Su crédito no es nuevo, por así decirlo. No es Ya. que acaba de llegar al país y no es que sacó su primera tarjeta o abrió su primera cuenta de banco hace poquito. No, tiene mínimo 2 años de historial crediticio. Eso es todo, no te piden nada más. Y eso es bueno saberlo, ojo, porque y me parece un punto extremadamente importante porque a veces nos sentamos y decimos que esto es un robot, una máquina, una computadora que está obteniendo mi información y de una forma u otra determina cuánto necesito yo para correr mi negocio o cuánto necesito yo para tener 50.000 o qué hace mi negocio para tener pues dinerito en esa tarjeta de crédito. Entonces, punto número uno, un buen puntaje crediticio. Punto número dos, baja deuda, que eso te va a ayudar con el puntaje crediticio. Punto número tres, y muy importante, asesórese con una persona que sea conocedora del proceso para que cuando llegue a hacer la aplicación no le baje el crédito cuando corra su crédito y empiece a perder puntaje. Ahora bien, primer pilar ya lo cubrimos, que es la estructuración de ese negocio y que esté bien puesto para poder ser exitoso. Segundo pilar, ¿cuál vendría siendo? Los sistemas. Y esto es algo que me pasa muchísimo y es el 80% de lo que hago cuando asesoro negocios. Si no tenés un sistema, lamentablemente no tenés un negocio. Tengo clientes que me dicen, vendo un montón, han venido clientes que vendían muchísimo y, ok, ¿cómo controlas las ventas? No, tengo 10 vendedores que cada uno tiene su WhatsApp y hablan. Y me he quedado anonadada con esas respuestas y bueno, le hemos montado un sistema para que el dueño de negocio entienda de dónde vienen los leads, que son los prospectos, cómo le hablan sus vendedores a sus clientes, porque es tu carta de presentación. O sea, vos podés grabar, monitorear todas esas llamadas, ver desde dónde vienen, qué fue en la pauta que funcionó, si vienen desde redes sociales, si vienen desde la web. Todo eso lo podés integrar en un solo sistema para poder monitorear todo tu negocio. Y eso es lo que yo
siempre fomento es, si no tenés un sistema, nunca vas a poder medir tu negocio. Y cuando Qué dices fuerte. sistema, no sé si te da la misma curiosidad a ti, Pao. Cuando hablas de sistemas, ¿te refieres a algo genérico que todo el mundo puede utilizar en cualquier negocio? Es decir, desde un estilista hasta un panadero, una repostera, es el mismo sistema que ustedes, por ejemplo, le montan a esta persona para que corra, ¿no? Su negocio. Sin embargo, puede ser que una persona lo haga solita, tal vez un tipo, su propio sistema, para que el negocio funcione. Sí lo puede tener y le puede funcionar. ¿Me equivoco? Todo, todo lo puede hacer uno mismo, desde hasta también estructurar su perfil. Y hoy con la inteligencia artificial, ni te digo, o sea, hoy puedes cargar tu reporte de crédito y la inteligencia artificial te va a decir qué está bien, qué está mal, cómo mejorarlo. Puedes montar un sistema. Yo siempre recomiendo una plataforma que utilizo que se llama Go High Level, que lo pueden montar ¿Cómo se llama? cualquiera. Go High Level. Go Good Level. bye. Go High Level, sí, Bueno. es una plataforma que integra todo, CRM, ads, reportes, llamadas, todo, todo, todo en uno solo. Nosotros, de hecho, montamos ese sistema, de hecho, lo gestionamos con todo el equipo. Tengo más de 20 personas en el equipo que son desarrolladores, traffickers, que son personas que se encargan de la pauta, closers, setters, diseñadores. Bueno, somos un equipo bastante grande y lo puedes gestionar, sí. Lo que pasa es que yo siempre que le digo al dueño de negocio, ¿querés ser un experto en marketing digital o querés ser un experto en tu negocio y que alguien más gestione todo este sistema por vos? Es que no se puede hacer todo luego en esta vida. Hay que delegar, hay que delegar. Ahora, esto me suena, no sé tipado si te suena igual, pero me suena a automatización. Es decir, Al final elimino del día. muchísimos empleados o elimino muchísimos de los pasos que hay que llevar en un negocio y los digitalizo todo de manera que me funcione y tenga yo menos overhead o menos costo para el negocio. Me gusta esa idea, me parece fenomenal y además de todo, para nosotros los latinos, que no quiero generalizar, pero en muchas ocasiones nos confiamos mucho de los empleados, nos confiamos mucho de lo que sabemos y como bien tú dices, o somos expertos en mercadeo y en negocio o somos expertos en nuestro negocio, en lo que estamos vendiendo, en esa historia, esa cultura que estamos vendiéndole al consumidor. Muy bueno. 3, paso número 3. El pilar número 3. Bueno, el paso 3 que ya lo tocamos es el acceso a capital. Eso me gusta. No, pero Así que- ahora vamos bien. Digamos, bien profunda el acceso a capital, porque claro, vamos, al paso número 1 es la estructura, pero la estructura más de LLC, registro de marca, si tengo la página web, si tengo el dominio, esa estructura que, aunque no lo crean, muchos negocios no lo tienen. O sea, hasta no tienen correo corporativo. Espérate, tú estás diciendo que hay gente que hoy en día en Estados Unidos corre sus negocios sin haber sido registrado bajo el estado en el que viven. Eso, hay Pero muchos que no en tienen algún ni momento cuenta tienen que bancaria. encontrarse con una pared, ¿no? Claro. Para impuestos, para permisos, para lo que sea. Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque las personas, eh, hay muchos negocios que no son de alto riesgo y que capaz siguen operando así como, bueno, con una empresa que capaz no tiene el DBA correcto, que no tiene capaz una página web, pero funcionan porque estamos en el país literal. Es como, bueno, en Argentina decimos que tiras cualquier cosa y Brota. y brota. Claro, acá brotan los negocios, brotan las oportunidades, pero jamás ese negocio va a escalar. Jamás. Entonces, ahí es donde eh, entro yo o mi empresa para estructurar este negocio primero, luego sistematizarlo, porque también si depende siempre del dueño de negocio, jamás va a escalar. Si depende todo de vos al final del día, del dueño de negocio, nunca vas a poder delegar, nunca vas a poder irte de vacaciones. Si te pasa algo, ¿qué pasa con el negocio, no? Entonces sos esclavo del negocio, o sea, tenés un negocio o vos trabajás para el negocio trabaja para vos. Que Exacto. ahí es la parte de sistemas que yo siempre hago hincapié. Y más ahora con la inteligencia artificial que nos está facilitando todo, ¿no? Y ya el tercer paso ya es escalar con dinero del banco. ¿Y cómo hago eso? Y ahí es donde yo capaz no hago tanto el tema de financiación hay muchos instrumentos financieros en Estados Unidos. Yo me enfoco en el financiamiento de tarjetas de crédito y líneas de crédito, porque mi expertise es justamente negocios. Ujú. ¿Qué pasa? Los dueños de negocios no saben que con una tarjeta, primero que hay tarjetas de crédito al 0% de interés, Sí, sí. de $100.000 en adelante, hasta he visto de $300.000. O sea,
es un instrumento increíble. Para mí es de los mejores para un dueño de negocios. ¿Por qué? Porque el dueño de negocios puede utilizar ese capital. Si a mí me prestan 100.000 dólares el banco, puedo utilizar ese capital para los gastos de mi negocio, para la renta, para pagar proveedores, para el inventario y utilizar el cash flow para crecer. Y ahí sí es donde viene la parte de escalar mi negocio. Porque la mayoría de los dueños de negocios y especialmente los latinoamericanos, ¿qué queremos? Sabemos que el negocio funciona y listo, lo manejo con el cash flow. No quiero endeudarme, no quiero tarjetas de crédito. No, tarjeta de crédito es malo porque venimos con la idiosincrasia de nuestros países, porque es real. Pero es que también en los países de Latinoamérica las tasas de interés en las tarjetas de crédito son extremadamente caras. O sea, son por arriba del 25%, a veces hasta el 50%. Sí. Es mucho. Sí. Por eso es que no es una opción. Claro. Y aquí, si te ofrecen una tarjeta de crédito con un 0% de interés, evidentemente, pues te abren las puertas del cielo. Entonces, ¿tú Exacto. dirías que, por ejemplo, la liquidez de un negocio, eso vamos a contarlo como ganancia, no lo vamos a utilizar para absolutamente nada? El capital que que entró al negocio, lo pongo a un lado, lo pongo en una cuenta de alto rendimiento mientras va ganando intereses, y este dinerito que me dio esa tarjeta de crédito es con lo que va a ser mi líquido, va a ser mi capital para generar, o sea, para mantener el negocio corriendo. Ahora bien, ¿cuándo me doy yo cuenta en ese proceso de utilizar esa tarjeta de crédito de que, ups, creo que estoy por encima de lo que debe haber utilizado? O sea, obviamente eso va a ser de forma individual, pero ¿en qué momento una persona puede decir hasta aquí, aunque me den 100.000, porque me pueden dar 1.000.000? A mí me pueden dar $1.000.000 y yo puedo irme a gastar el $1.000.000, créemelo, me lo puedo gastar en un solo mes, en 1, 2, 3, 4 negocios. Pero o sea, ¿cómo yo calculo de que lo que tú me estás diciendo que puedo ir a conseguir a un banco de una tarjeta de crédito de $100.000, cómo yo calculo en contra de mi negocio y lo que genera mi negocio, que es mi límite, mi cap en esa línea de crédito? Yo siempre digo que 2 cosas. 1, la tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario. Y 2, no sirve para los costos de tu negocio. Para mí, lo ideal es utilizarlo para crecer tu negocio, por ejemplo, en inventario, en pauta. Yo siempre digo que esa es la manera de escalar. Puedes utilizarlo para pagar la renta, sí, pero mientras que el negocio te dé, porque no es para pagar la renta porque el negocio no me está dando, porque al final del día hay que pagar la tarjeta. A los 12 meses hay que pagar lo que gastaste. Entonces, sí, podés pagar. ¿Y por qué yo fomento el pagar la renta? No, o sea, si el negocio primero tiene que estar generando lo que necesita generar para que el negocio siga en pie. Pero ¿por qué fomento pagar la renta? Y esta es como la cuarta pata, por así decirlo, que es un plus, porque las tarjetas de crédito generan puntos. Dimos en el clavo, ahí quería llegar yo. Fíjate una cosa, que yo veníamos conversando y decía, es que tiene que haber un truco detrás de todo esto para que eso que estás gastando genere algo, porque tú no puedes gastar, incluso las tarjetas personales te dan puntos, te dan dinero en reembolsos. Entonces ahí está la magia. Tú Exactamente. vas a hacer que ese dinero que te están prestando incluso te genere dinero. No, tú eres una genio. Tú eres una genio. Ahí terminamos con el broche de oro, por así decirlo, que obviamente hay un montón de trucos para poder optimizar esos puntos, que la mayoría de las personas lo canjean mal, por así decirlo, pero igual sirve, que pidan el cash out, ¿no? Del cashback de esos puntos. Pero en realidad hay formas de triplicar o hasta hacerlo 10 veces más esos puntos en dinero, si lo canjeas con aerolíneas u hoteles. Y en ese caso, bueno, sería aerolíneas o hoteles, pero ¿hay manera de que esos puntos beneficien al negocio? Que el mismo negocio se vea beneficiado por esos puntos más que el dueño del negocio con algo que le dé placer. ¿Podemos encontrar la manera de que esos puntitos me apoyen también al negocio? 100%, sí, depende del banco que tengas y la promoción que tengas en el momento, pero por ejemplo siempre hay promociones de cómo canjear puntos, tenés que estar actualizado, siempre que tengas una tarjeta, yo siempre digo, tenés que suscribirte a las promociones porque hay siempre promociones para comprar. Bueno, si tenés un negocio, por ejemplo, de electrónica y tenés una promoción en, no sé, Best Buy, por ejemplo, estate atentos porque con los puntos puedes canjear y decir, bueno, tengo 20% acá, entonces puedo utilizar acá, pero bueno, eso ya es como un plus donde si te interesa y querés estar actualizado con las promociones y te das maña, es algo que puede
darte varios pececitos, dolaritos extras al Sí, fin de sí. mes. Hemos hablado de cosas muy bonitas, ¿no? De cómo Perfecto. crecer y todo, pero ¿qué pasa si a lo mejor el negocio no va por la línea que nosotros esperábamos y las cosas no salen tan bien como nosotros estábamos esperando? Y nosotros pedimos un préstamo al banco o a cualquier otra entidad financiera para hacer crecer un negocio que al final del día, pues no creció. Bueno, ahí es donde yo, por eso es que siempre vuelvo y repito, pedir un préstamo para una idea nueva es muy riesgoso. Al menos yo no lo recomiendo. Yo recomiendo cuando ya tenés un negocio sólido, que sabes dónde puedes invertir, donde, bueno, tengo clientes que tiene un dealer de motos y que lo usa para comprar inventario y utiliza las tarjetas, usa Copart, que es una empresa donde podés comprar en subasta. Y hoy, ayer me mandó un mensaje y me dice, no puedo creer que estoy comprando con el dinero del banco. Tiene una tarjeta de $100.000, está comprando en subasta y que claro, creció su inventario, va a crecer su rendimiento al final del mes, su cash flow ni hablar, pero él sabe dónde invertirlo. Está feliz porque el banco le prestó dinero y él quería ese dinero porque perdía un montón de oportunidades de subasta porque no tenía ese dinero para comprar y hoy lo tiene. Y fíjate que hay algo interesante. De hecho, yo tenía un amigo, te cuento esta historia, Pablo, te cuento esta historia, Victoria. Yo tenía un amigo que abrió un restaurante en una ciudad que se llama Coral Gables, a Florida, ¿eh? Y yo recuerdo, hace muchos años de esto, yo recuerdo que él abrió su restaurante, lo abrió con su señora, y llegamos un día a sentarnos a la mesa y me senté con su hermano en la mesa, estábamos conversando, cenando, y en la conversación surge de que estaban haciendo gimnasia financiera, un gran ejercicio que hace mucha gente en este país. Es decir, pago una tarjeta con la que pago la otra. Y la gracia que me da es porque me decían, verá, van a servirnos un plato con pescado y van a salir corriendo a la pescadería con lo que paguemos nosotros para comprar el pescado para servir el otro plato. A lo que voy con todo esto. Mucha gente en este país hace gimnasia financiera y a veces se ahogan ellos mismos en ese proceso porque están pagando una tarjeta con la otra para seguir funcionando. ¿Es válido hacer eso cuando llegas a ese punto en un negocio? Es momento de decir, me detengo, tengo que reestructurar, hacer un nuevo sistema de negocio. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué debe hacer un dueño de negocio cuando llega al punto en donde se encuentra, mira, como el payaso, tirando una bolita para agarrar la otra? Sí, bueno, ahí depende obviamente del negocio, ¿no? Porque lo ideal es cuando uno, vuelvo a lo mismo, es distinto si uno utiliza ese dinero prestado del banco para crecer en inventario a para pagar deudas. Si estás usando ese dinero para pagar deudas, no vas a crecer y al Ese es mi final punto. es que Ahí quería llegar, Victoria. O sea, que ya en el momento en donde tú empiezas a pagar las deudas del negocio, o sea, no estás comprando inventario, no estás haciendo que el dinero que tienes ahora mismo como crédito, que no es tuyo, lo estés utilizando para comprar esta silla, esa silla, este micrófono, esta mesa, estas cámaras. O sea, ya cuando empiezas a pagar el agua, la luz, el teléfono, el cable, el internet del negocio, ya ahí estamos entrando en problemas. Ese es el momento en donde hay que llamarte a ti para decirte, ven, O por favor. antes, ¿no? O, Porque si no, antes, porque ya le estás claro. llamando cuando ya el agua te está llegando al cuello, y claro. ¿no? Claro, Y ya y no hay ahí mucho que hacer. ya es recurrir a los préstamos tradicionales, si es que te prestan, porque la tarjeta hay que pagar, y si no, ya ahí empieza el círculo vicioso de ir pagando los mínimos de la tarjeta y con intereses y Y demás. se vale en ese punto ya decir, Victoria, cierre el negocio, se acabó aquí, no, esto no pare más, como diríamos. No he tenido Coloquialmente. casos de esos porque, bueno, vuelvo a lo mismo, Porque soy siempre muy buena y siempre lo salvo. Llegas al no he rescate. llegado a ese Por punto, eso. pero la realidad es que eso va a depender 100% del dueño de negocio, Ya. ¿no? De Pero ¿cuál sería tu recomendación en ese momento? O sea, es ¿En decir, está dónde bien. parar, no? ¿En qué momento parar y decir, a ver, Claro. ya estoy a punto de llegar a números rojos? ¿En qué momento digo, esto ya no va a jalar por más expectativas y amor que yo le tenga a mi negocio? ahí yo lo que recomiendo es cotizar el negocio. ¿Cuánto vale realmente ahora tu negocio? Con todo el movimiento de dinero que le has hecho este último tiempo, con todo lo que le invertiste. Entonces, puede ser que tu negocio, gracias al dinero prestado del banco, haya crecido el monto. Entonces, ahí hay dos opciones: vender, pagar la deuda y quedarte con un dinero si es posible, o
Pero sí, o sea, la única forma de salir de esa bicicleta financiera en la que te metiste es con otro préstamo o vendiendo el negocio. Y empezar. Ahora, Dios quiera que el negocio valga más que la deuda. Ahí estás en números verdes. Puede pasar que no, que estés en números rojos, que capaz tu negocio vale menos de lo que estás endeudado y ya ni siquiera el negocio te puede. Entonces ahí se voltea la tortilla. Inmediatamente se voltea la tortilla porque ahora ya no es mi crédito personal para conseguir crédito de negocio. Ahora, ¿qué pasa cuando ese crédito de negocio ya no funcionó? Lo debo. ¿Qué pasa con mi crédito personal entonces? ¿Qué fue el que me consiguió ese crédito de negocio? No se va a ver afectado, pero lo que sí te van a comer son los intereses. Y entonces, ¿cómo te afecta a ti? Ok, mi crédito personal no se va a ver afectado, pero digamos que el de la compañía lo hice pedazos. El de la compañía lo hiciste pedazos. ¿Cuáles son las consecuencias para mí, Personales. personal? ¿Cómo se van contra mí? ¿Qué me quitan? ¿Cómo me afectan? ¿Cómo me golpean? Y si no vas a poder pagar esa deuda, la mayoría de los dueños de negocios que hacen van pagando el mínimo de intereses. Entonces vas a tener una cuota muy alta, salvo que ya dejes de pagar esa deuda y esos intereses y bueno, bancarrota. Y ahí sí se ve afectado tu crédito personal. O sea, ahí sí. Ahí sí, cuando vas a bancarrota, sí. Claro, o sea, es que en el proceso de hacer el negocio, hacer crecer el negocio, utilizar ese crédito, no se ve afectado. Sin embargo, en el momento de tú no pagar esas deudas e irte, por ejemplo, a bancarrota, ya ahí tu crédito personal sí va a empezar a verse afectado. Y ya entonces, ojo, y yo creo que esto es un punto importante, aunque sea de parte o sea, estemos hablando de la porción de negocios. ¿Cuál es, y no sé si estás de lleno, o sea, conocedora de ese tema, pero la bancarrota, ¿cuál es el capítulo de la bancarrota que una persona tendría que ampararse debajo de él para salvar su crédito personal o por lo menos sus propiedades y que el negocio sea quien responda por lo que adquirió, ¿no? A través de créditos de negocio? Estamos en un país donde no van a ir contra tus bienes personales como en nuestros países, ¿no? En Argentina, si vas a bancarrota, te sacan todo. Te embargan y sí, Todo. te quitan todo. Aquí no, pero te va a perjudicar el crédito personal, que es lo que yo siempre digo, es tu carta de presentación. Nunca más vas a poder volver a insertarte en el sistema crediticio de Estados Unidos y es una mancha que te va a quedar para siempre. Y es por el mismo periodo que cuando te vas a bancarrota en el crédito personal, funciona igual. En ese sentido, te dura igual, el daño es por el mismo tiempo. No para siempre. Ese es para el negocio. Claro. En el caso del negocio es para Queda siempre. el negocio, evidentemente, para siempre, ¿no? Sí, no, y en el crédito personal también. Pero bueno, a los 7 años... A los 7 años Ah, te levantan el castigo, por así decirlo, ¿no? No, En la el marca personal. de bancarrota te queda para siempre. O sea, es una marca que te queda. Lo que te levantan el castigo es de collections o charge-off, pero si fuiste a bancarrota te queda. queda permanente ahí. puesto en el- Permanente. Sí. Exactamente. Bueno, Por eso es que no es algo ideal. Lo único bueno de este país es que no te van a sacar ni tu casa ni tu carro, pero te va a quedar esa marca en tu crédito personal. ¿qué te parece si hacemos algo? Vamos a estructurar un negocio desde la A hasta la Z en más o menos un minuto, Ok. desde cero. O sea, Pongan el cronómetro. pongo del cronómetro en este instante. Vámonos desde cero. Ahora, con Victoria, me senté contigo. Victoria, tengo una excelente idea. Quiero compartirla contigo. Quiero que me ayudes a montar este negocio. No tengo, ya, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son esos pilares? ¿Qué me dirías tú? Un minuto. Un Un minuto. minuto. Primero, si es una idea, tenés que saber que es riesgoso. Te voy a ayudar en todo el camino. Primero hay que estructurar, luego hay que sistematizar y luego escalar con capital del banco. Ahora, si ya tenés un negocio funcionando, es más fácil. Primero vamos a ver cómo estás. Vamos a hacer un scan 360 de tu negocio en una llamada de 10 minutos. Yo puedo ver en qué estado está tu negocio. Primero, ver tu estructura. Tenés LLC, tenés DBA, tenés página web, tenés documentos legales, términos y condiciones, políticas de privacidad, tenés tu cuenta de banco vinculada a la cuenta de negocio. O sea, hay muchísimo para ver. Yo te voy a hacer todo un scan de cómo está tu estructura. Una vez que hacemos eso, vemos si estás digitalizado o si tenés un sistema. Tenés equipo trabajando humano, tenés un sistema de llamados, de publicidad, tenés redes sociales, cómo te ven y cómo te llegan los clientes. Simplemente pasan y entran a tu negocio o estás en el ámbito digital. Y una vez que vemos eso, luego pasamos a la parte del capital. Pero vuelvo y repito, la parte del capital solamente si tenés un negocio donde invertir. Si necesitas ese capital para pagar tus deudas o para comprarte un carro, yo no lo recomiendo. Siempre es crédito empresarial
para hacer crecer tu negocio. ¿Y cómo hacemos crecer un negocio? Con inventario, o sea, invirtiendo donde vos ya sabés que ese dinero te va a generar más dinero. No para pagar ni incendios ni pagar deudas, es para generar más dinero con dinero prestado. Y así escalamos. Y en un minuto quedó clarísimo. Y por eso vamos a darle un poquito de billete. Me encantó. Ese era mi WTF. Quería realmente llevar a nuestra audiencia a que ustedes supieran exactamente, esta pistola está viva, Pau. Hay que Como la cambiar economía, como el como la dinero. economía, como el dinero. Pero quería llevarlos para que ustedes, queríamos los dos, Pau y yo, llevarlos al punto en donde entendieran exactamente cuál es el proceso de crear un negocio y quién mejor que Victoria Álvarez para que nos hiciera ese gran favor aquí en nuestra casa de Desde Cero. Te agradecemos mucho que haber estado con nosotros. Gracias por tu guía. Gracias por lo que le has dado a nuestra audiencia. Y no va a ser la última vez. Prepárate, que esto se repite. Aquí comemos doble. Gracias a ustedes. Gracias, Victoria, por acompañarnos. Y a ustedes ya lo saben. Denle like, comenten, compartan, píquenle a la campanita y nos vemos la próxima semana en el próximo Desde Cero.